Cuenta la leyenda que un 6 de agosto entró por las calles de la villa de Santiago una mula solitaria, llevando sobre sus lomos un cajón de madera con el que llegó a la plaza de armas, donde, para sorpresa de los lugareños que la veían, se echó, como si supiera que allí era el sitio preciso para terminar su viaje. No faltaron quienes se acercaron prontamente a ella y, con incontenible curiosidad, abrieron las maderas, asombrándose de encontrar dentro la hermosa escultura. Este acontecer encendió la fértil imaginación de los vecinos, divulgándose de inmediato que había ocurrido un milagro, mediante el cual el Santo Cristo manifestaba su deseo de quedarse por siempre en este terruño saltillense. Hacia el mes de marzo es adquirida por Santo Rojo, uno de los conquistadores y primeros fundadores de Saltillo, y en un principio se pensó durante varios siglos que la trajo de Jalapa, de la Feria de Jalapa, y que venía la imagen enviada por Carlos V o alguno de sus sucesores. Sin embargo, investigaciones recientes determinan que la imagen es posiblemente mexicana, de Michoacán, donde se elaboraban este tipo de imágenes en pasta de caña de maíz, como es la imagen del Santo Cristo. Decía Lucas de las Casas en 1725, el cura o párroco de catedral, que le tocó, lo que es ahora catedral, que le tocó hacer la primera novena del Santo Cristo, que era de una materia ligera, aunque desconocida, ¿verdad? Pero después se sabría que es pasta de caña de maíz. Es un Cristo de mansas pupilas, como decía alguno de los párrocos de catedral, entre lo claro y lo oscuro. Es un Cristo moreno que mide alrededor de 2 varas, es decir, cerca de 1,68 m, y como vemos es un Cristo que ha muerto, es un Cristo que ha fallecido ya, muy delgado, y pues de una estatura, digamos, de tamaño natural. Bueno, pues lo hacen especial muchas cosas, creo yo, pero pues con el simple hecho de ser una imagen de Cristo crucificado, de una expresión muy marcada y muy tierna, yo creo que pues llegó para enamorar a los saltillenses. Y tan así es que después de 4 siglos, pues la gente sigue congregándose en multitudes en torno a él, y pues lo hace muy especial el fervor que la gente le ha tenido a través de los años, y se ha sentido muy favorecida por medio de los milagros del Santo Cristo de la Capilla. Creo yo que eso es lo que lo hace muy especial. Bueno, hay que recordar que cuando se funda Saltillo, en la Plaza de Armas, inmediatamente se construye, antes que las casas reales, se construye una parroquia, una pequeña parroquia de adobe, con piedra, en la parte central de lo que ahora es catedral. Y en el área lateral, donde ahora es la capilla, había una capilla pequeña que hizo Santo Rojo. Santo Rojo era un comerciante ibérico de España que vivía a un lado, transponiendo el callejón de Santo Rojo, y él era tenía una gran educación hacia las ánimas del purgatorio. Entonces existía la capilla de las ánimas de adobe, muy sencilla, muy pequeña, con techo de terrado, de tablones con morillos y tierra, y cuando trae la imagen, que la compra, aparentemente en Jalapa, no podemos saber con precisión, inmediatamente la coloca aquí. Y el Santo Cristo está curiosamente en la capilla de las ánimas. Sin embargo, sus descendientes, hacia 1690, construyen otra capilla sobre esta misma, quitando los adobes, y la construyen de piedra, pero muy pequeña, y ya se llama la capilla del Santo Cristo. Cuando se inicia la capilla que actualmente conocemos en 1745, los fieles saltillenses, españoles y tlaxcaltecas aportan más morillos, horas de trabajo, piedra, dinero para la construcción de la capilla que de la catedral. ¿Por qué? Porque quieren que el Santo Cristo tenga ya un sitio donde pueda ser venerado. De manera que la construcción de la capilla se dura 20 años. En 1765 se termina la capilla, y la catedral hasta 1800. Bueno, Josefa Báez de Treviño era una señora viuda, esposa de un gran minero, propietario de minas en La Iguana, en Nuevo León, ¿verdad?
Y ella era muy, tenía mucho, oraba mucho por el Santo Cristo, y lo que hizo fue que ella promovió la construcción, aportó la plata que sacaban todos los sábados de las minas de La Iguana, cerca de Lampazo, Nuevo León, y ella fue una de las grandes promotoras. Incluso ella pidió a las autoridades de Saltillo ampliar un poco más el terreno para tener la sacristía y las oficinas, reduciendo un poquito la calle. Se cuenta que las capillas tienen un sonido, las campanas de la capilla tienen un sonido muy cristalino, porque en el momento en que se estaban fundiendo en el crisol las campanas, el bronce, ella llegó con un grupo de sirvientes y arrojaron sobre el crisol barras de plata y algunas alhajas de oro que tenía ella. De tal manera que en esa amalgama del bronce, finalmente se incorporó también pues, otro tipo de metales preciosos, lo que hace que el sonido sea muy particular. Santo Cristo tiene varias coronas, ¿no? Se dice ahí que hay una de oro, no es cierto. Eran como 6 coronas, no sé, todavía, ¿verdad? Y varias eran de plata, eso sí, y a veces fue plata dorada, otras eran de otro metal, y se le iba cambiando cada año aquí está la corona del Santo Cristo, especial, ¿no? Especial. A través de los años que el Santo Cristo ha estado aquí, pues la gente se ha hecho presente, sobre todo por agradecimiento, con las coronas que tiene, son algunas 7 coronas, se las han obsequiado a través de la historia del Santo Cristo en Saltillo. El frontal de plata que ahora se exhibe en la catedral ha sido un regalo al Santo Cristo en la capilla. Y luego también ante el Santo Cristo, pues el señor Guízar, don Luis Guízar, fue a Roma. En la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén hay un tronco grandote de la cruz de Jesús que trajo Santa Elena de la Cruz, que la trajo de allá de Jerusalén a Roma. Entonces en Roma hay una basílica en donde se guarda un trozo de la cruz, tradicionalmente en donde murió Jesús. Y de ahí para muchos se regalan astillitas de esa cruz, todo el mundo quiere tener, ¿no? El señor Guízar tenía mucha presencia en Roma y pudo conseguir una astillita y la trajeron en una cápsula, en una cajita, teca que le llaman en italiano, ¿no? Y la tenía en su casa y un día le dije yo, ¿por qué no la regala al Santo Cristo y la ponemos ahí a los pies del Santo Cristo? Pero ahí se guardó esa reliquia de la Santa Cruz de Jerusalén a los pies del Santo Cristo. El señor Guízar dice, gozoso la cedo para que colocada en la cruz del Santo Cristo en la capilla de Saltillo, Coahuila, reciba la veneración de los fieles. Fue insertada el 6 de agosto del año de 1973. Luis Guízar Barragán, obispo de Saltillo. Mira. Entonces la imagen del Santo Cristo, además de su belleza maravillosa especial, pues tiene abajo esa estallita de la cruz del Santo Cristo traída de Roma, y a veces no la veneramos, pero es algo que debemos venerar. Por boca de algunas personas yo he sabido que han sido 3 las cruces del Santo Cristo. De la primera no te sé decir, la segunda fue distribuida en pequeñas astillas, en algunas estampas del Santo Cristo que se daba para conmemorar los 390 años de la llegada del Santo Cristo. Entonces, esta cruz que tiene ahorita fue un obsequio de don Seferino Domínguez allá por el año de 1921. Sí, entonces han sido 3 cruces. Bueno, yo considero que la imagen del Santo Cristo no solamente es hermosa, sino que realmente refleja el espíritu de Saltillo. Es decir, no es un Cristo abarrocado, no es un Cristo sufriente, donde se ve la agonía de la muerte con las rodillas flexionadas, con el sufrimiento en el rostro.
si no es un Cristo, como decía Lucas de las Casas, un cura de 1725, con un semblante muy sereno, ¿verdad? Y decía, bajo su sombra puede reposar Saltillo. Entonces es un Cristo tampoco musculoso, ¿verdad? Es un Cristo delgado, es un Cristo que porta ya en su costado derecho la herida de la lanza. Desde mi punto de vista es un Cristo que corresponde al Renacimiento, no es un Cristo barroco, no es un Cristo sufriente, no es un Cristo en agonía, sino un Cristo que ha fallecido. Mira, a mí me llegó el nombramiento de párroco de la catedral, del sagrario de la catedral, casi al terminar el Concilio Vaticano II. Y por lo tanto había que aplicar y que acomodar la vida litúrgica, la vida pastoral, la vida caritativa de la Iglesia, según las normas, según las peticiones, según las indicaciones del Concilio Vaticano II, que acaba de terminar. Y la liturgia, según el Concilio Vaticano, debería ser una expresión muy participada, no solamente del sacerdote, del celebrante, sino de todo el pueblo de Dios. Entonces, cuando llego yo a la catedral, yo soy de Saltillo, había sido acólito en la catedral y en San Francisco, pues conocía muy bien cómo era la vida desde niño, me tocó a mí verla, pero yo ahora como sacerdote, pues me acordaba yo que el novenario al Santo Cristo, por las circunstancias litúrgicas de aquel tiempo, se celebraba nada más en la mañana 2 o 3 misas, 7, 8 y la más tarde era la de 9, y en la tarde nada más un rosario muy participado. Y siempre se usaba un folleto que tenía varios siglos de estarse usando y renovado, pero el mismo folleto, cada año el mismo folleto, con las mismas oraciones, con las mismas peticiones, muy piadoso, muy romántico, muy bonito, muy humano. Pero había que lograr que el pueblo participara. Entonces, como ya empezaron las misas también en la tarde, eso cambió totalmente la vida litúrgica de la iglesia y la vida religiosa de nosotros, porque antes todo era muy de mañana y después empieza la liturgia a vivirse toda la mañana, pero también toda la tarde. En esa forma ya fue muy fácil, muy práctico, muy humano el poder participar en muchas misas. Por lo tanto, aumentaron las misas durante todo este día, ese novenario, tanto empezaban a las 5:30 y terminaban a las 12:30, y por la tarde 6, 7 y 8, con rosario correspondiente a las 5. En esa forma se fue invitando a toda la gente para poder participar. Entonces se pensó que primeramente la parte litúrgica, por lo tanto había que tener un tema cada año, había que cambiar un tema según las circunstancias litúrgicas, históricas, sociales, se iba cambiando. Entonces, para preparar, después de tener el tema, que era lo muy importante, pues conseguíamos quién era el predicador, buscábamos una persona preparada, una persona equilibrada, una persona que tuviera la capacidad litúrgica, teológica y pastoral de venir a predicar. Entre los que vinieron a predicar estuvo el cardenal de Morelia, el arzobispo de Oaxaca, también, otro obispo de Texcoco, varios obispos o varios predicadores después los hicieron obispos, ¿no? También el director de todos los salesianos, el padre Pascual, que era de Saltillo y que fue director de todos los salesianos en todo el mundo, también nos ayudó con un novenario. Muchas veces invitábamos a jesuitas, el padre Enrique Ponce de León, un gran predicador que tiene escritor de varios libros,
invitábamos a misioneros del Espíritu Santo también, y visitábamos el Padre Butera, que fue el fundador de los Servidores de la Palabra, también vino a hacer un novenario. Hubo necesidad de hacer un folleto cada año, según el tema, según el predicador y según las mismas misas, como la liturgia del concilio daba permiso o permitía que se cambiara y se escogieran los títulos y los temas también de la misa. Todo se fue acomodando como un conjunto para que todo fuera, diríamos, según el tema. El señor Guízar, que fue con el que empezó a trabajar yo, estaba encantado, ¿verdad? Él decía, tiene que haber muchos miles de participantes en el novenario del Santo Cristo. El señor Guízar era muy devoto del Santo Cristo, se preocupaba mucho pastoralmente del arreglo de la capilla, no se diga, ¿verdad? La capilla artísticamente fue arreglada y fue como está ahora, ¿no? Y en esa forma pues intervenía mucha gente en la preparación del Santo Cristo. Todas esas personas en una forma o en otra se informaban, se comprometían, conocían, se acercaban al Santo Cristo. Muchas veces por caminos indirectos, no religiosos. Quizá muchas personas ni siquiera se confesaban o iban a misa, pero a través del deporte, a través de lo artístico, a través de los juegos, todos se fueron acercando al Santo Cristo de la capilla, y en esa forma mucha gente, ¿verdad? Yo me acuerdo que iban muchos señores, era lo importante, muchos señores y muchos profesionistas también, y en esa forma mucha gente venían en familia a participar en el novenario del Santo Cristo. Había gente que venía de Monterrey todos los días, mucha gente de allá del sur, del Ojo de Agua, de aquel rumbo, se venían a la misa muy temprano, de las 4:30 para estar en la misa de 5:30. Entonces era de las más participadas la misa de 5:30, porque muchos hacían la promesa de hacer el novenario del Santo Cristo. La misma gente dice de dónde vienen, porque vienen y veneran la imagen del Santo Cristo y se acercan, pues me imagino que con personas que ellas piensan que pertenecen a la catedral, pues para contarles, fíjese, yo vengo de San Luis Potosí y el Santo Cristo hace tiempo me concedió una gracia y desde entonces venimos a agradecerle año con año, y nuestra devoción empieza desde que lo vemos bajar. Entonces hacemos un alto en nuestra vida para acompañar todas las festividades del Santo Cristo, y desde allá venimos, o venimos del sur de Texas, o venimos de Laredo, o venimos de Monterrey, o de así partes del noreste mexicano y del sur de Estados Unidos. Yo he platicado con personas así, y todas muy agradecidas porque el Santo Cristo de una forma u otra se ha hecho presente en sus vidas, es lo que ellos te dicen. Y la devoción del Santo Cristo pues se ha extendido en ese tiempo, me consta, se celebraba en Monterrey, se celebraba en Parras, se celebraba en Chihuahua, y muy especialmente se celebraba en México, la Casa Coahuila, casa de reuniones civiles, también organizaban una misa en la iglesia del Buen Tono, que se llamaba, y allí se hacía la misa del Santo Cristo de la Capilla en México DF, en aquel tiempo México DF, o sea, ahora Ciudad de México, ¿no? Entonces tenía un alcance para todos los saltillenses. Muchas personas venían cada año a celebrar el novenario. Como eran vacaciones, se preocupaban de venir en ese tiempo y aprovechar el novenario del Santo Cristo. Claro que sí, la gente se hace presente desde tiempo antes de que lo bajen, y es una forma de asociar la familiaridad con el ambiente que se vive ya dentro del novenario del Santo Cristo. Y la verdad es que es admirable, es decir, tiene un carisma, podríamos decir, por poner en palabras humanas, ¿verdad?, que llama la atención, y lo más importante es que
nos une como saltillenses, nos identifica como saltillenses. Y hay una frase que se decía antiguamente, se decía, es alegre como un 6 de agosto, alegre como una fiesta, ¿verdad? Donde comenta Miguel Alessio Robles, por ejemplo, hace una reseña en los años 30 de esa fiesta, donde la gente venía, por ejemplo, los rancheros con sus monedas amarradas en un paliacate para poder comprar algo de fruta, jarros, es decir, era una fiesta muy popular, como lo sigue siendo. Por lo tanto, la ciudad se ponía en ambiente del Santo Cristo, el radio, la televisión, los pósteres, y todo eso iba haciendo que el ambiente en honor del Santo Cristo fuera en la familia, fuera en la oficina, incluso los del gobierno que estaban ahí en el palacio, pues el día 6 de agosto cerraban el gobierno, o sea, no había, digamos, no había trabajo. Me acuerdo alguna vez que los banqueros también nos pidieron una carta para poder lograr que fuera día de vacación, dada la importancia de esa fiesta y que muchos bancos estaban ahí cerca. Los bancos también les llegó esa noticia o esa invitación vía descanso también, ¿no? Entonces realmente, y las comuniones pues eran muchísimas, las hacían las madres catequistas guadalupanas, las hostias, medíamos las comuniones, porque teníamos que pedir miles de hostias para el novenario. Durante el novenario la asistencia era más o menos de 15,000 personas diariamente. Y el mero 6 de agosto, pues pasaban de 50 a 60,000 personas que iban al novenario, que iban al templo. En el año 2000 y en el año 2007 hicimos un aproximado porque teníamos una cierta curiosidad de sacar cuántas personas venían. Entonces se nos ocurrió con los copones. Contamos cuántas hostias le caben a cada copón y cuántos copones se consumían por misa. Entonces quisimos, para no irnos ni muy arriba ni muy abajo, algo justo, dejamos entre 900 y 1100 comuniones por misa. Y conforme iba avanzando el novenario, ya más en la víspera del día 6, pues iban aumentando las comuniones. Entonces, a modo que son 11 misas, pues imagínate cuántas personas comulgan por cada día del novenario, sobre todo en los últimos 5 días. Entonces ahí se puede sacar un aproximado de cuántas personas, entre 10,000, 11,000, 12,000 personas comulgan diariamente en el novenario del Santo Cristo. Y sobre todo, bueno, algo interesante es que pues después de más de 400, casi 440 años, la imagen se mantiene pues como en los orígenes, ¿no? Sí ha sido objeto de restauraciones. De hecho, un dedo, por ejemplo, le fue restaurado, el mismo cuerpo fue tratado porque eventualmente puede ser atacado por la polilla, ¿verdad? Por el tipo de material que es. Pero afortunadamente, pues podemos admirar el Santo Cristo como lo admiró Alberto del Canto y todos los primeros fundadores y conquistadores de Saltillo. Luego la imagen, pues, estaba muy deteriorada, tenía muchas fisuras, ¿verdad? Entonces hubo que renovar también la imagen del Santo Cristo y fue una renovación que entró a terapia intensiva la imagen del Santo Cristo. Se buscó un buen restaurador, excelente, no nada más un buen pintorcito, todos buenos, pero este era especialista en restaurar imágenes. Entonces ahí en lo que es ahora el archivo del Santo Cristo se hizo pues diríamos un salón de restauración. Lo primero que se hizo fue fumigar la imagen y durante 3 días estuvo en un ambiente, digamos, de fumigación para que se matara cualquier bicho que pudiera tener, ¿no? Se le sacaron muchas radiografías a la imagen del Santo Cristo para ver cómo estaban las imágenes, cómo eran las fisuras y todo eso. Por 40 días se alejó el Santo Cristo, se llevó al hospital, entre comillas,
y ahí se arregló la imagen del Santo Cristo. Ahora, todo esto se hacía no nada más a gusto y antojo de los padres o del párroco, que era yo, ¿no? Sino que era aprobado por el obispo, por el equipo de, digamos, de centro histórico, por el INA. Como es una imagen antiquísima, pues no, nada más podíamos bájala y arregla, no pégale y todo eso, ¿no? Y así se logró restaurar la imagen del Santo Cristo, que desde 1608, por lo tanto, pues la imagen del Santo Cristo se restauró con todas las leyes de la restauración de imágenes antiguas, ¿no? Como es de pasta de maíz, entonces hubo que preparar el injerto que se le hacía y darle una preparación a toda la imagen, ¿no? Sí, bueno, realmente el padre, el bachiller Pedro Fuentes, el primer cronista de Saltillo, que en 1800 concluyó la catedral, él escribía que era un milagro, que después de más de 2 siglos la imagen se mantuviera tal cual. Y sin embargo ahora, bueno, después de 4 siglos, y vemos que más de 4 siglos la imagen se mantiene. Entonces no habría una explicación realmente científica, porque materialmente, bueno, todos los objetos que son susceptibles a ser atacados por los insectos lo son, ¿verdad? Pero de alguna manera pues, existe esa virtud en la imagen. Antiguamente, todo mundo, cuando se exponía el Santo Cristo en la bajada y en la subida, todo mundo quería tocar el Santo Cristo, por devoción, por cariño, por afecto, por ternura, ¿no? Pero lo sabemos ahorita por los virus, ¿no? Todos traemos sudor, ¿no? Entonces mucha gente le pasaba la mano a la imagen del Santo Cristo. Más aún, muchos le pasaban rosarios y medallas y todo eso por devoción, por cariño. Todo eso fue dañando a la imagen del Santo Cristo. Entonces, por eso se inventó, entre comillas, que en lugar de que hubiera algodones que tocaran la imagen y se lo llevaran. O sea, que la gente se llevara un recuerdo, no un talismán, ¿no? Esto lo tocó la imagen del Santo Cristo, me lo dan. Entonces se repartía el algodón que tocaba la imagen del Santo Cristo. Y antiguamente le ponían también un poco de olor, de perfume. También se prohibió, porque esto dañaba la imagen. Entonces todo en plan de conservar la imagen y de conservar la devoción. Hubo muchos problemas porque se enojaba la gente, ya me quitaron la devoción porque no me permiten tocar la imagen. Y al contrario, qué bueno que queríamos que la tocaran, pero no, digamos. Muchos la besaban, la saliva, el sudor, los rosarios, las medallas, las monedas, ¿verdad? Todo eso dañaba la imagen. Bueno, realmente la preocupación por el cuidado es reciente. Yo, de lo que yo tengo noticia, pues es quizá de los años 80 en adelante, es decir, ya un cuidado muy, muy particular, ¿verdad? Sin embargo, de las procesiones al exterior, realmente, solamente era en casos excepcionales, o sea, no se exponía por las calles o por la plaza, solamente cuando se le iba a pedir algún favor, ¿verdad? Pero lo único que se hace, pues, es el traslado de la capilla a la catedral 9 días antes del 6 de agosto para el novenario, con el fin de darle cabida a los fieles, dado que la catedral tiene mayor capacidad. Bueno, el cuidado durante el año es, pues, que será cada mes subir a donde está la imagen y poderla tener libre de polvo. Entonces usamos algunos unos modos de plumeros que nos recomienda el INA para poder nosotros quitar el polvo de la imagen, y sobre todo un aparato que tenemos, que lo prendemos cada 3 o 4 días para tener libre de humedad el camerino del Santo Cristo, y es el cuidado que se le da, limpieza y oxigenación. Tu servidor, yo soy el encargado de hacer eso, y pues con mucho gusto y con mucho cuidado, claro que yo siempre lo he hecho.
Pues el párroco de la catedral está enterado del qué es lo que yo hago, y también el INA. El INA ha venido a ver cómo se realiza el procedimiento de la limpieza, porque con los consejos de ellos y con los consejos del restaurador es que así lo podemos intervenir para limpiarlo. Y que realmente pues creo que nos debemos sentir no solamente orgullosos, sino muy afortunados los saltillenses de contar con una representación de Cristo a través de cual podemos llegar a Él. Ojalá que podamos nosotros recordar con gratitud y decirle a todas esas personas que Dios los bendiga, que los que se han muerto, pues que Dios los tenga en el cielo, y que ahora nosotros cuidemos nuestra catedral, nuestro Santo Cristo, como cristianos, como saltillenses, como mexicanos, ¿no? Pedirle a todos que en este novenario, que va a ser distinto, pues le sigamos manifestando nuestro amor al Santo Cristo, y de una forma u otra pues hacernos presentes, para que aunque físicamente estemos ausentes, en el corazón estemos muy unidos a Él, y estar muy al pendiente de todo lo que se va a ofrecer por redes sociales en cuanto al novenario de Él respecta, ¿verdad? Y mantenernos muy cercanos, unidos en la fe, porque estos días son de mucha gracia. Estar acompañándole a Él es lo que puedo decir. Sigamos estando enamorados del Santo Cristo de la Capilla.